Hoy vamos a hablar sobre la historia de Modern Talking, este grupo alemán que supo conquistar los charts de todos los continentes en los 80s y en los 90s y aún siguen teniendo peso dentro de la industria de la música más allá de que la formación esté disuelta. Es un video que muchos me pidieron, pero que yo mucho no deseaba hacer por el simple hecho de que ya había varios videos hablando sobre la historia del grupo y demás. También porque sé que hablar sobre Modern Talking es despertar la sensibilidad de muchos y no tengo ganas de despertar ciertos comentarios extremistas que se autoproclaman de verdades absolutas. No voy a dar nombres, pero muchos saben de aquellos y aquellas que ascienden como entes de la verdad absoluta. Por eso mismo en este video no nos vamos a centrar mucho en el típico relato de cómo fueron sucediendo las cosas entre Dieter y Thomas. Vamos a hablar un poco de todo sobre este ambicioso proyecto y también voy a analizar brevemente cómo se fue dando la invasión talquinera, entre comillas, en Argentina y América del Sur. Así que empecemos. Modern Talking es el nombre que le dan dentro de Hansa Records a la unión de fuerza de trabajo de Dieter Bohlen, Thomas Anders, Louis Rodríguez, Jeff Harrison, Detlef Wiedeke, Vic Corleis, Rolf Kohler, Michael Scholz y de seguro más personas que entraron y salieron dentro del proyecto. Dieter Bohlen venía trabajando dentro de Hansa Records desde fines de los 70s. Algunas opiniones extraoficiales dentro de Hansa en aquel periodo decían que colgaba de un hilo su permanencia dentro de la compañía discográfica. Para principios de los 80s, con el seudónimo Steve Benson, debo decir que tal vez mejoró un poco su estilo con la canción Love Takes Time, la cual en mi opinión suena bastante bien y es entretenida. En ese mismo periodo, un Thomas Anders muy adolescente logra obtener un contrato con Hansa Records y Dieter fue el productor que le tocó. Hacían canciones en alemán y todo iba bastante bien. La mano derecha en todos estos proyectos innovadores de Dieter era el español Louis Rodríguez, que hace tiempo venía trabajando en el sello discográfico. También recalcar la participación de Jeff Harrison, que como iremos a ver más adelante, tuvo mucho que ver con este inicio del proyecto. Detlef Wiedeke, Rolf Kohler, Michael Scholz y Vic Corleis son actores fundamentales dentro de esta película. Ellos también venían trabajando dentro de la compañía discográfica, haciendo vocales y, por qué no, ayudas técnicas dentro de la elaboración de canciones. Hubo una gran inversión por parte de Hansa para apostar nuevamente en Dieter Bohlen, quien fue y es una persona muy hábil para los negocios. El destino y Hansa quería que esta vez, tal vez última oportunidad, Dieter explotara en éxito. Por eso he aquí la conjunción de todos los factores que dieron pie a Modern Talking. Como cacique líder de la tribu lo tenemos a Dieter Bohlen. Él se va a encargar de orquestar para que todo tenga un rumbo fructífero. Y para eso va a tener como mano derecha a Louis Rodríguez. Yo lo llamaría el hombre eurodisco. Continuando con la descripción de la tribu, voy a decir que en una primera instancia aparece Jeff Harrison, hasta el 85 que se sale del proyecto. Aquí vienen ahora los peones fundamentales. Por un lado, la voz principal, Thomas Anders, quien desde un principio dudaba en cantar en inglés. Y por otra parte, los caballos de guerra, que galopearon sin parar, llevando el éxito al cacique.
los muchachos de los coros. Detlef Wiedeke hacía los falsetes más agudos. Big Corleys, Rolf Kohler y Michael Scholz hacían el acompañamiento de voces graves dentro de los coros. La imagen de Rolf Kohler es la que más sobresale luego, debido al rol fundamental que tuvo en Blue System, tapando la voz, entre comillas, regular de Dieter en los inicios del estribillo de cada una de las canciones. Ya que hablamos de eso, aquí quiero romper un mito o un debate que siempre se hace con respecto a si Dieter canta o no. Amigos, Dieter canta, bien o mal, pero lo hace. Su voz en Modern Talking estuvo presente en alguna de las canciones. Ojo que esto no ratifica que él era una voz clave dentro de Modern Talking, porque no lo fue. Ya todos sabemos que él no era la clave en los coros. En 1984 aparece el primer single de Modern Talking titulado You're My Heart, You're My Soul, el cual llevó a la cima al grupo, y esto dio lugar a estrenar el segundo single You Can Win If You Want, el cual también fue un boom mundial, pero no tanto como el primero. Este éxito garantizó la salida del álbum primero del grupo en 1985 llamado The First Album. I hear your heartbeat, 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 begging for more. Oh, I need to hear that question, like a dancer needs the floor. Now I feel you with a new emotion, feel you when you cry. I'll be your loving doctor of the night. Do you wanna take me tonight? Do you wanna make midnight? Do you wanna, if you wanna, take what you need? Canciones con mucho énfasis al eurodisco, utilización plena de sintetizadores y guitarras como acompañamiento hicieron del álbum un álbum bastante considerable. Si hay algo que reconocer es que nunca Modern Talking logró posicionar alguno de sus álbumes completos dentro de los más exitosos en los charts. Hicieron grandes shows en discotecas, televisión, etc. Pero lo interesante es que el proyecto Modern Talking solo mostraba a dos caras como los principales, la de Thomas y Dieter. Incluso en ninguno de los discos anuncian la colaboración de los caballos de guerra, los coristas. Sí vamos a ver el nombre de Luis Rodríguez en cada uno de ellos. Muchos detallan este hecho como algo criminal, y lo cierto es que todos estaban trabajando allí en el proyecto por contrato legal, firmado por cada uno de los participantes. Cada uno sabía de antemano cuál era el rol de cada uno dentro del proyecto. En la industria de la música siempre hay injusticias y explotación, nadie lo niega, obviamente. Mientras Dieter y Thomas conquistaban los charts del mundo, exceptuando Reino Unido y Estados Unidos, en el 85, a mitad de año aproximadamente, lanzan el segundo álbum Let's Talk About Love, con la promoción de un nuevo single, Sherry Sherry Lady, la cual en mi opinión es la mejor canción del grupo en los 80s. La canción no solo enfatiza en la utilización de sintetizadores y efectos de sonido, sino que también cuenta con un trabajo espléndido en lo que refiere a imagen de portada del disco y del video oficial. Todo fue perfecto. La canción fue número 1 en Alemania, como las otras dos canciones anteriores. Tuvo un gran éxito a nivel internacional. Inclusive en Estados Unidos llegó una edición especial para DJs, pero de todas maneras no entró a los charts de dicho país, como así tampoco ocupó grandes posiciones en Reino Unido. Hasta aquí los países de mayor recibimiento de Modern Talking fueron Alemania y la URSS, hoy Rusia. Obviamente que fueron número 1 en muchísimos países, pero estos dos que mencioné fueron las claves del éxito del grupo.
Gracias al empuje de Hansa y al éxito en Alemania, lograron exportar el sonido de Modern Talking a todos los continentes, países como España, Francia, Italia, Turquía, Irán, Israel, América Latina, etc. Ahora bien, a pesar de esto, este no fue el boom mayor que tuvieron, porque con la llegada de 1986 y el tercer álbum en camino, anunciaban en enero de ese año el éxito de los éxitos, Brother Louie. Esta canción, que incluía calidad y simpleza lírica, fue el descontrol de la popularidad para el grupo. Para muchos es el himno de Modern Talking. Con este single se ubicaron cuartos en el Reino Unido y lograron lo que muchos alemanes hubiesen deseado hacer, conquistar las tierras británicas, aunque fue por un lapso corto. Estados Unidos seguía siendo duro y rechazó al single, por ende no tuvo posición en los charts allí. Brother Louie logró que el tercer álbum, llamado Ready for Romance, ingresara de manera directa en todos los mercados del mundo, desde Argentina a Taiwán. Dentro de ese álbum vamos a encontrar otro single titulado Atlantis is Calling, el cual fue un boom también, pero no como el dichoso gran hit. Con estos dos últimos, Modern Talking en Alemania obtenía 4 singles número 1 seguidos. Esta fue la gran cúspide del grupo, y como montaña rusa fueron bajando de la rampa a gran velocidad. En ese mismo año, el 86, salió el cuarto álbum titulado In the Middle of Nowhere, con 2 singles. El más importante es Geronimo's Cadillac, con un estilo similar a Self Control de Laura Branigan, el cual logró obtener en Alemania un tercer lugar en los charts. Tuvo gran popularidad a nivel mundial. El segundo single fue una balada llamada Give Me Peace on Earth, el cual fue un fracaso literal en las listas del mundo entero. Hoy en día se encuentran pocos ejemplares en vinilo de ese single, y se convirtió en una búsqueda del tesoro, pero que es vital el encontrarlo y tenerlo para los fans. En mi opinión, este single fue un intento fallido de buscar el éxito dentro del mundo de las baladas, como lo habían logrado, por ejemplo, Bonnie Tyler, entre otros. Ya para esta altura, a fines del 86, las cosas realmente ya no estaban bien entre los dos actores principales de esta historia, Thomas y Dieter. Tal vez los problemas venían de antes, pero con el éxito y la fama logrados, le habían puesto un parche a esta situación. Pero ahora que tuvieron la primera caída como grupo, se acrecentaron más los problemas de índole personal. Llegó 1987 y se venía un nuevo álbum titulado Romantic Warriors, el cual en mi opinión es el disco con la mejor portada, jugando con la fantasía y el paraíso. Con este disco llega el single Jet Airliner, el cual continuó sumando a la caída en popularidad del grupo. Pero cabe destacar que tal vez no fue todo culpa del equipo de trabajo abocado a Modern Talking, porque durante ese mismo periodo, Hansa Records a nivel nacional e internacional estaba sufriendo grandes caídas en ventas, y por eso debió fusionarse con otros sellos como Ariola Records para poder subsistir. Es decir, que en general estaba siendo un periodo oscuro para toda la compañía discográfica. A falta de éxito y reconocimiento mundial, aumentó la cantidad de pleitos entre Thomas y Dieter. Algunos acusan que el problema era la intervención de Nora en las decisiones que tal vez Thomas debía de tomar por su cuenta. Otros acuden al simple hecho de que la magia se agotaba y se echaban la culpa unos a otros de este descarrilamiento. Para mí fue un poco de todo. Todo suma. Nunca hay un solo factor que desencadena un hecho. Hay multiplicidad de factores. Lo cierto es que ya para mitad de 1987, Thomas y Dieter no se podían ver a la cara. Mientras tanto, los coristas y Louis Rodríguez continuaban su trabajo con Modern Talking y con el resto de los proyectos como Sissy Catch, Chris Norman, Les McCune, New Bacara, etc. Llegó el último álbum de Modern Talking, In the Garden of Venus, con el single In 100 Years, el cual a mi gusto es una gran canción no solo por la voz de Thomas, sino por la calidad de sonido que el arreglista de sonido logró en ella. Según Thomas, el video de este último single lo grabaron en tiempos separados con Dieter porque ya ni se saludaban. Una vez lanzado el single, hicieron algunas breves presentaciones en programas de televisión como en España,
y luego cada uno por su camino. Thomas como solista con la colaboración de Nora, la Yoko Ono, y Dieter junto a su equipo de trabajo se abocó a un nuevo proyecto, Blue System. Ahora bien, en América del Sur, luego de analizar de manera escueta, antropológicamente, la expansión del sonido talquinero, puedo deducir lo siguiente. Desde los inicios, Modern Talking entró en la popularidad en varios países de nuestra región, tal vez de manera más exponencial lo hizo en Chile y Brasil, en donde el éxito fue bastante intensivo. Brasil no tuvo aún la oportunidad de contar con la presencia de ninguno de los dos integrantes de Modern Talking, pero Chile sí, con la presencia de Thomas Anders en Viña del Mar a fines de los 80s y en los dos conciertos que hizo hace años atrás. Venezuela y Colombia, ambos países con tradición musical de índole tropical, recibieron el sonido del eurodisco a mitad de los 80s hasta fines de la década, pero no fue algo que realmente perduró. Paraguay, al igual que Uruguay, absorbían bastante lo que Argentina hacía ingresar a sus charts de popularidad musical. Pero hay una diferencia entre Paraguay y Uruguay, y es que Paraguay también recibía un poco de influencia de lo que llegaba de Brasil, y Uruguay centraba su atención en Argentina. Por eso vamos a encontrar que Uruguay, al igual que Argentina, son países con mucha influencia del rock, más que de la música pop, como por ahí Brasil y Paraguay tuvieron. Esto que digo no significa que no se escuche rock en dichos países, solo hablo de las tendencias en el periodo de 1984 a 1988-89. Por ende, Argentina tuvo influencias mixtas a nivel musical, pero lo que más prevalecía era el rock nacional e internacional. Aún así, el sonido talquinero tuvo gran repercusión en un periodo corto de los 80s. Apoyado por radios como FM Horizonte y compañía, incluso se hicieron ediciones nacionales de los álbumes, exceptuando el último, que solo provenía del país hermano de Brasil. En Argentina vamos a encontrarnos con 4 focos importantes para la música eurodisco e italodisco. El conurbano de Buenos Aires, es decir, los alrededores de la capital federal, la región de Rosario, la ciudad de Córdoba y el noroeste argentino. Precisamente podríamos decir Salta, Jujuy y Tucumán. En primer punto, la capital argentina, Buenos Aires, rechazó bastante el sonido del eurodisco e italodisco. Por eso mismo se acentuó mucho más en las regiones externas cercanas, y eso también fue debido a la migración de ciudadanos provenientes del interior, más precisamente del norte argentino, el cual es un caso interesante de analizar. La región de Rosario y Córdoba fueron siempre 2 puntos clave de distribución de música en todo el interior. Lo que no venía de Buenos Aires venía de estas 2 regiones. En Córdoba, incluso durante los 90s, lanzaron un CD promocional único de la New Version de Sherry Sherry Lady. El norte argentino fue el microclima de Argentina con respecto a la música, porque allí vamos a encontrar que el estilo eurodisco e italodisco fueron grandes exponentes de la música de los 80s hasta principios de los 90s. Esto refiere también a la cercanía con Bolivia, otro país hermano con mucho interés por el eurodisco e italodisco. Siguiendo con la región andina, voy a detallar que en Perú y Ecuador sucedía algo bastante similar que con Bolivia, pero no tan exponencial como lo fue en la región del Alto, en este país hermano de Bolivia. Perú y Ecuador, en mi opinión, tuvieron una ola talquinera a fines de los 90s con la vuelta de Modern Talking. Quiero volver a Chile para mencionar que la música internacional tuvo mucha más influencia que en cualquier otro país. No sé bien qué razones deben a esto, pero durante la transición de los 70s a los 80s, Chile fue el país que más visitas de artistas de la música disco provenientes de Europa tuvo. De esta manera quería yo describir desde mi punto de vista cómo se fue dando en los países de América del Sur la tendencia talquinera, entre comillas, a mitad de los 80s, y también hablar sobre este grupo que para muchos marcó un antes y un después. Déjame en comentarios si querés que haga una segunda parte sobre la historia de Modern Talking y así hablar sobre los 90s.
Mi idea, como dije al principio, no es despertar comentarios de enojo con tintes de amargura de ninguna clase. Pueden opinar libremente si están de acuerdo o no con lo que dije. Incluso si quieren aportar a la causa del análisis antropológico sobre la influencia del eurodisco e italodisco, pueden hacerlo y será un placer leerlos.